Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conexiones Lectoras y en esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura fantástica y haciendo o subrayando literatura fantástica peruana. Y para ello queremos presentar a dos personas que de hecho ustedes por ahí conocen, pero primero voy a darle el pase a Magda para que se presente o nos salude. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Magda de la Biblioteca Escondida. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, acá agradecer la presencia de nuestros dos invitados. Y bueno, ya saben que yo soy Carol, de Leer con Carol, no se olviden de seguirnos. Y vamos a presentar, bueno, primero a las damas, ¿te parece? Con ustedes, nuestra querida tenebrosa, Leslie Galván. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, chicas, por la invitación. Leslie, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en todos los lados como ¿Oh? Tenebris Blog. Ok, en todos los lados, es omnipresente. El Cherry, por favor. El cherry, el cherry. Y tenemos también al gran Hamed. ¿Cómo está don Héctor? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí. Ese del Father me lo dicen desde el colegio. ¿Ah? O sea, ¿Desde ese el colegio? es un clásico, es un clásico. Héctorín también me decían por Así es la vida. O ya en la secundaria me decían Montoya. Pero Montoya. sí, yo soy Héctor Montoya. Mi seudónimo en la literatura es Amep. Hamed, Amep. perdón. Es un error común, no te preocupes. Ah, ok. No me importa si me digan Jamep, Amep, mientras se acuerden de cómo se escribe mi seudónimo, bacán. Ok. Por mí, contento. ¿Y dónde te ubican? Y a mí me pueden encontrar en Instagram como amep.93, HAMEV.93, o en TikTok, que acabo de crearlo y no me sigue ni mi mami, que es amep.fm, así que síganme por ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, a lo que hemos venido en sí. Y aquí, bueno, tenemos tanto a Leslie como a Héctor. Ustedes ya saben que ellos se desarrollan bastante en las redes sociales, hablando bastante sobre literatura fantástica, terror. Pero, estando aquí todos presentes, nos debemos hacer esta gran pregunta. ¿Realmente qué es la literatura fantástica, no? Por mi lado, yo pienso o creo que la literatura fantástica tiene que ver siempre con elementos sobrenaturales, criaturas mágicas, algo por ahí. Magda, ¿tú qué opinas? Sí, cuando pensamos en lo fantástico, de que sea algo que sea irreal, algo que nos saque del mundo en que vivimos y nos transporte a otra realidad. Es lo que se me viene cuando escucho fantasía o relatos fantásticos. Tú, Leslie, Héctor. Justo estaba recordando, voy a citar aquí una autora, se llama Audre Lorde, tiene un libro muy chévere que se llama Teorías de lo Fantástico, que está publicado por Maquinaciones Narrativa. Y ella tiene, bueno, a ver, el concepto así como para resumirlo, lo fantástico se produce como en un nexo, ¿no? Entre lo que conocemos como nuestra realidad hacia este otro lado, ¿no? Y entre ambos mundos es ahí donde se produce lo que conocemos como lo fantástico, ¿no? Es como una ruptura entre estos dos mundos. Y yo, para complementar, creo que y me ha pasado que cuando vemos la palabra fantástico creemos inmediatamente que es fantasía, como yo creía. Pero no, o sea, lo fantástico es todo lo que no es eh, no ficción, ¿no? O sea, terror, ciencia ficción, fantasía. En mi caso, yo estoy más relacionado con la ciencia ficción y con el terror. Y con el terror, ok. Y, y ustedes, ¿cómo se iniciaron en este mundo de lo fantástico? ¿Tuvieron algún acercamiento en el colegio, por decirlo así, alguno de ustedes? Yo les cuento, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia. Como tal, que yo recuerde, ¿no? Porque lo clásico es siempre leer lo clásico o lo contemporáneo. Bueno, en mi época, bueno, yo ya tengo varios años. Entonces, para mí lo más fantástico creo que ha sido Doña Catita, que no era tan fantástico que digamos. O no sé, o Ollantay no creo que sea fantástico, aunque sabemos Sí. que es un relato
que no sabemos si realmente fue real o no, Ujú. y que puede entrar dentro de la oralidad, ¿no? Entonces, podría ser una construcción desde esa perspectiva. Pero la típica siempre eran como que los clásicos, ¿no? Los clásicos de la época, temas de narrativos específicamente. Ustedes, no sé, Héctor, Blesi. En mi caso, igual, en el colegio nos hacían leer clásicos, narrativa más que nada, pero sí nos tocó leer Drácula, aunque en un resumen, El hombre invisible en un resumen, y las de Isaac Asimov también en resumen. O sea, era bien curioso, porque después me enteré que esos libros tenían como 1000 páginas, ¿no? Como, pero Era el resumen del el resumen. resumen del El resumen, ¿no? resumen. Pero sí, pero en secundaria ya nos dieron más libertad de poder escoger el libro que queríamos, siempre y cuando tuviera ciertos márgenes, ya que tenían que ser, no sé, 300 páginas, 200 páginas, y tenía que ser algo apto para la edad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los libros que yo escogí para leer fueron Harry Potter, que bravazo, en ese mira. momento pues yo me estaba apasionando por la saga, y justo en ese momento estábamos por la Orden del Fénix, ¿no? Y en quinto me acuerdo que en quinto de secundaria yo leí em, ¿cómo se llama la séptima? Se llama Las Reliquias de la Muerte. Ujú. Los leí en Bamba, porque todavía no salía en español Obvio, en Perú, sí. pero lo leí en Bamba. No, aparte hay que también saber la realidad, ¿no? O sea, Así nuestro es. país creo que recién habrá sido a partir del 2010 o más adelante que empezaron a salir como que tipo leyes para poder tener mucho más acceso a libros originales, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso recuerdo haber leído Paco Yunque, Ave sin nido, y Héctor mencionó algo interesante y es que, claro, hay como ciertas temáticas que quizá para un plan lector no son como adecuadas, ¿no? Pero Ujú. recuerdo una profesora que en secundaria nos hizo leer El sueño del Celta de Mario Vargas No, Llosa. pero el sueño del suelta es fuerte. Exacto, es fuerte. Y ¿El fue... sueño? Sí, yo sí lo he leído. O sea, Magda No, dice, sí, yo es no, fuerte, es fuerte. pero el sueño del Celta es Sí. fuerte. Y- Yo tengo una, pero sí. Y anteriormente leímos el de los perros hambrientos y de ahí fue esa. Entonces, quizá mi acercamiento con Mario no fue la indicada y de hecho no hasta el momento no No has conectó conectado con su también. narrativa. Sí, o sea, más allá del personaje, ¿no? Ujú. de Mario como escritor, todavía no pasa. No pasa. Y me quedé con esta concepción de la literatura peruana realista, ¿no? Y cuando yo encuentro estos otros autores peruanos, ¿no? Que hablan de, o sea, géneros que en ese momento no conocía, ¿no? No sabía que había un campo más amplio de literatura. Para mí fue fabuloso, ¿no? Porque hice contacto además directamente con estos autores, ¿no? Porque casi siempre los encontré en las ferias, ¿no? Por ejemplo, iba a la feria de Lima Metropolitana y en la misma FIL también recuerdo que estaban ahí los propios escritores ofreciéndote sus libros, firmándolos, y me pareció una experiencia loquísima, ¿no? Y te hablaban cómo surgieron sus historias, ¿no? Y todo eso. Así fue, digamos, mi contacto, Tu contacto. con Pero la en el literatura. colegio, pero en el colegio como tal no, No. por decirlo así, ¿no? No. Y yo creo que acá hay algo interesante que hay que pautear, ¿no? Tenemos una brecha generacional bastante marcada, por si no lo saben los que nos están escuchando. Tanto Magda y yo hemos estado en la época de los 90s en el colegio, en secundaria. Y Época del tecno. exacto, ¿no? En un contexto también político bastante también marcado. Y Leslie y Una Héctor, realidad editorial totalmente sí, distinta, ¿no? sí, o sea, es completamente diferente. Y ustedes vienen, o sea, ¿su secundaria la hicieron en qué época? ¿O terminaron la secundaria? Yo terminé la secundaria en el 2010. En 2010, por Ajá. ejemplo. Yo en el 2013. 13. Ok, entonces es una brecha y es interesante esta mezcla que tenemos aquí nosotros, porque yo que recuerde, yo no tenía como que una cercanía y no tengo mapeado en mi cabeza de algún tipo de feria de libro, por ejemplo. Lo que hoy en día los jóvenes, los adolescentes, sí tienen un poco más de cercanía. O sea, date cuenta que en nuestra época vivíamos bajo un régimen político y que había vetos
también en el tema de la libertad de comunicación. O sea, teníamos una época en que teníamos solamente ciertos canales, radios. Claro, como una línea. Exacto, todos llevaban una línea y obviamente en tema de literatura también se ejercía de la misma forma o manera. Y obviamente pues en esa época pues me imagino que existía un Quilca, Sí. pero Siempre para existió mí, un Quilca. pero, para, Sí. pero en mi caso como que yo no tenía esa cercanía hasta que terminé el colegio, fui a la pre y todo lo demás, que empecé a descubrir otros mundos, ¿no? Por ese lado, pero es muy interesante la vivencia de ellos versus la vivencia que tenemos nosotras, ¿no? Mire, y acá yo voy a mencionar otra brecha más, porque yo recuerdo mi etapa estudiantil de primaria, ha sido en provincia, donde de literatura a mí no me hablaban casi nada, por no decir nada. Y llegar a Lima, un colegio donde se hablaba un poco, pero tampoco era que nos dejaran libros, a otro colegio preuniversitario después para terminar secundaria, donde sí teníamos el curso de literatura tal cual, no estaba combinado con lenguaje ni nada por el estilo, y donde sí nos dejaban libros, pero como tú decías, clásicos. Exacto. ¿no? Recuerdo que había leído el resumen de Crimen y Castigo, porque era lo que nos tocaba, de todos los clásicos que nos pusieron en la pizarra para elegir. Pero de ahí nuestro panorama para elección, o sea, realmente tú como lector quieres descubrir algo nuevo, no existía. Eso no. Mi acercamiento en temas de literatura siempre fue la Biblia, el catecismo, lo que pauteaba la profesora. En casa sí recuerdo de una tía, habían sí ciertos libros y otro tipo de cosas de mis primos, ¿no? Entonces, por ahí recuerdo alguna vez haber hojeado Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Oh, wow. Entonces era como que Librazo. dices, oye, ¿esto qué es? ¿No? Esto no me enseñan o no lo muestran en el colegio, por ejemplo, pero Es crudo. sí, o sea, y el detalle que se tiene, yo venía de un colegio de monjas, de religiosas, claro. entonces también bajo una cierta educación muy, muy hermética, ¿no? También tema del pecado y todo lo demás, es más, siempre recuerdo que el tema ñacatita era como que, ya ven, no hay que ir con el chisme, porque estás haciéndole el daño al prójimo, o sea, siempre Tirado para la religión. exacto, la religión o el tema de la culpa como tal, ¿no? Y hablando, o sea, ustedes se han tenido como que esa ventaja, porque de hecho leer Harry Potter en el colegio, pues, bueno, en nuestra época no había Harry Potter, ¿no? Pero sí había un Asimov y todos los, y el resto de... Había autores como para que nos pusieran ahí para interesarnos más por la lectura, pero no se hacía. No sé si... Seguían siempre con la misma cantaleta de los mismos autores. De siempre. De siempre, ¿no? Pero, a ver, yo realmente me terminé acercando a la literatura, por decirlo así, media fantástica o fantástica, desde cierta perspectiva, fue con El Hobbit. Y también fue pirata. Porque... Es que la piratería siempre ha estado de presente. Sí. Y de hecho ahí yo tengo algo interesante, porque claro, como el adolescente o el niño, ¿no? Se acerca a la lectura según también sus condiciones, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser que crezca en un ambiente donde sí tiene referentes de lectores, ¿no? Uh-huh. Puede ser el papá, la mamá, el hermano, o puede ser todo lo contrario, ¿no? Que en casa no se lee. Y en mi caso, por ejemplo, mi madre siempre, recuerdo que ha sido una persona que me ha inculcado la lectura con cuentos, ¿no? Y ya cuando era grande, mi papá no es un papá lector, pero sí era de comprarme muchas enciclopedias, ¿no? Okay. Entonces encontraba estas enciclopedias ilustradas que tenían temas interesantes y en esa época todavía no había internet en mi casa. Uh-huh. Creo que recién en las casas estaba ya aperturándose, ¿no? Pero esa era como, digamos, mi relación con lo literario, pongámosle, o la información. No me acuerdo que jugaba en Encarta y cosas así en la computadora. Y llega un momento en que me doy cuenta que sí, existen libros, ¿no? Por ejemplo, en casa de mis abuelos llegan una caja de cosas de una de mis primas, que ya era universitaria y había dejado algunos libros, ¿no? Por ejemplo, de turismo, porque era su carrera, pero también libros que por ahí ella leyó y era El Alquimista, La Divina Comedia,
El Delfín, ¿no? El alquimista te refieres a Al Paulo Coelho. Paulo Coelho. Y ese fue el libro que me inició, uno de los tantos. Y no, o sea, la idea es eso, ¿no? O sea, Terrible, el terrible, que te terrible. engancha, ¿no? Exacto. Terrible. No, terrible es que el señor se va a pasear para encontrar lo que buscaba en el patio de su casa como... ¿Era Angie, la niña? Ángela, niña de las flores. Ya, bueno, la cosa es que el alquimista es algo parecido, ¿ah? El alquimista también se manda un viaje por no sé dónde y todavía está en su patio, igual que Angie, Sí. la niña de las flores, igualito. Y Acabo de spoilear. sí, spoiler. No se preocupen, Y la borraste luego- terapia. Lo borraste entera. Y luego sucede que yo digo, ya, ¿y yo cómo puedo acceder a otro tipo de libros, no? O sea, no se me ocurrió que existía un lugar llamado librería, ¿no? Quizá por ahí sabía que biblioteca. era un O crisol, pues, ¿no? biblioteca. Pero no Ujú. recordaba, ¿no? Era niña, era adolescente. Entonces, siempre que yo tenía que comprar tipo láminas para las tareas en la clásica librería de la esquina de tu barrio, No, ahí pues no encuentras libros como tal. Pues, ¿no? exacto, Ujú. pero sí había copias, ahí voy a la Eso, piratería, exacto, sí. que eran parte del plan lector de muchos colegios privados que estaban ahí en la zona, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención y en una de esas que voy le pregunto a la señora, ¿y esos libros los vende? ¿No? Y me dijo, sí, para que los cheques, no te los doy. Y eran los libros de Alfaguara que sacaron en serie de colores, ¿no? Serie roja, serie azul. Sería la serie rosa, Y... no, esa es otra serie. Ah, perdón, no. Estamos, El secreto. estamos hablando de literatura fantástica. Retomemos. Y luego había también unos libritos chiquititos que estaban 3 soles. Todavía los venden, los encuentras en Quilca sobre todo, ¿no? Y que tienen su plan lector atrás, ¿no? Con sus preguntitas. Y también eran los resúmenes del resumen, ¿no? Y así encontré un librito de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Ah, mira. Y así fue mi contacto con el terror, ¿no? Y ahí descubrí a Poe y me enamoré. Lo tenebroso, ¿no? Lo tenebroso entró en mí. ¿Cómo? Pero en mi caso, por ¿Quién ejemplo, es ese? en mi caso fue cuando yo empecé a estudiar recién. Yo quería estudiar ingeniería. Entonces, lo que hizo mi papá me dijo, oye, pero la uni ha abierto un instituto. Entonces, como que, ¿por qué no miras en el instituto si realmente estás segura de querer estudiar ingeniería como tal, no? Entonces, tenía que irme hasta la uni. Y yo tenía que hacer transbordo. Vivía en San Miguel, entonces tomaba mi micro en la Venezuela con FOSE y me bajaba en la Universitaria con Venezuela. En esa época no había bypass que hay ahora en San Marcos y habían personas que ponían un plástico y libros piratas, ¿no? Ahí en el piso. Entonces, como yo me tenía que ir desde ahí hasta la uni, me acuerdo que me compré mi libro del Hobbit, que me lo leí en 2 días en el bus. Qué chévere. Obviamente las letras medias desdobladas, Sí. la página que se salía, ¿ya? Pero desde ahí decidí leer, porque el que me vendió me dijo, oye, por si acaso este mismo autor tiene una trilogía. Y de ahí me enganché al Señor de los Anillos, y el mismo señor, como buen librero, ¿no? Pirata, de ahí me enseñó Los Juegos del Hambre. Obviamente literatura que mucha gente dirá, pero es literatura que se consume fácil, juvenil, pero fue algo que me abrió a mí las puertas piratamente a engancharme, a leer. En mi caso, como empecé también a hacer prácticas, sí empecé a tener un poco de acceso a internet. Entonces me ponía a buscar en altavista.com algunas cosas y ahí me di con un grupo del extranjero. Había no había WhatsApp y estas cosas, había algo que se llamaba MIR. Y en el MIR me di con un grupo. Tuyo, ese es otro capítulo. Otro capítulo también. Y ahí me encontré con un grupo fan de Tolkien. Entonces, que se ponían a hablar el idioma de Tolkien y todo. Y empecé yo también a investigar, obviamente, así como estaba el libro Mujercitas, que se inspira en otro libro, la parte fantástica, cómo se iba inspirando en lo otro, y empecé a enganchar. Porque obviamente en el colegio nunca nadie me había dado como que ese espectro de las cosas y solo Sí. leía que tenía que leer, ¿no? Claro. Nada más. Es que en el colegio, claro, no tenemos quizá un curso muy especializado de literatura, ¿no? O sea, no, por ejemplo, yo que he estudiado en colegio público, no recuerdo que me hayan dicho como que existen estos géneros, Ujú. ¿no? O existen incluso temáticas dentro de los géneros, ¿no? Es Exacto. tan amplio que solo nos muestran un poquito y es como muy
muy limitado, nos perdemos bastante, ¿no? Y eso sería lo ideal que se cambiase. ¿Y tú, Magda, cómo descubriste la literatura fantástica? No, no ya hoy, ¿ah? Porque ya te vi tu cara, empezó a hacer sí, sus ojitos. Bueno, Sí. Eso para otro capítulo. Fantásticamente Magda, no mentira. No sé, me pasaba algo como a ti, de que mis tíos tenían biblioteca. Entonces, ahí venir a Lima, yo vivía en Paita. Entonces, cada verano veníamos a Lima a pasar un mes, como veraneo. Y yo aprovechaba para estar en la biblioteca. Y la biblioteca para mí era el paraíso, porque mis primos tenían una colección inmensa de chistes. Entonces recuerdan de Goofy, de Donald, de Pato Más. Bueno, yo más leía Condorito, porque tenía Condorito mi tío también, era un fan de Condorito Condorito, sí. Pero tenían una buena cantidad de estos que son de Disney. Ok. Ajá. Y mi prima también me leía unos cuentos que salían en unas revistas que le trajo su papá de Chile, el Peneca. Entonces ella me leía unos cuentos y yo me pegué tanto a uno que se llamaba La tetera que acusa, No, mira. que ella, como yo solamente iba una vez al año a su casa, me grabó así con musicalizado y todo el cuento para que yo lo pudiera escuchar en mi casa. Qué Qué chévere, loco. O sea, qué tu bonito. prima te hizo audiolibro. Literalmente me hizo Bueno, de libro casero. Adelantada. Bueno, que igual había pues en RPP, ¿no? Sí, claro. La novela de no sé qué, Ajá, pero... pero lo hizo bien chévere, pues onda, el esto más la tetera que acusa con Pituso, ¿qué has hecho, Pituso? Me encantaba, era un cuento que me encantaba, ¿no? Porque era sobre una tetera que él la consigue, pero su dueño miente mucho. Entonces, cada vez que él mentía, se escuchaba una voz que venía de la tetera, ¿no? Pituso. Es verdad, Pituso. Me encantaba ese Qué cuento, loco. estaba obsesionada. Entonces, de ahí me acuerdo que tuve un tiempo de sequía lectora, por decirlo así. No toqué nada, jugaba con el Encarta, como les dije. Ah, claro. Mi cabeza estaba metiéndose en el Encarta con las mitologías. Estaba en la mitología griega, pasaba en la egipcia, así estaba. Entonces, habría llegado hasta los 14 más o menos. Y un día mi papá, que él se iba a el hospital naval, que está en la Venezuela. O sea, tu papá también Sí, se pasó topó, por ahí, también se con topó ese con, librero. con los mismos libreros de San Marcos. Claro, en ese tiempo no había bypass ni nada, entonces se topó con esa venta de copias, ¿no? Y apareció en la casa y me aventó 3 libros, literalmente, pero se aventó así. Mira, me han dado para que leas. Eran los 3 primeros volúmenes de Harry Potter, Oh. que hasta ahora los tengo ahí. Que yo tengo ¿Se llamaba todos los Harry el volúmenes. Sucio o Harry Potter? No, Harry Sí, Potter, ah, Harry Potter. Ok, tengo una anécdota con es que siempre en los libros piratas suelen suceder cosas Sí. extrañas. muy extraño. No, pero sí pasó. O malas porque traducciones. Perú tuvo su Sí. versión apócrifa de Harry Potter. Fue genial. Porque, o sea, lanzaron los 3 primeros en copia. Todo el mundo se los leyó, ¿no? Estábamos esperando la 4ª entrega, ¿no? Pirata, porque obviamente no llegaba rápido la traducción. Y salió uno, su carátula, todo, digo, y mi primo me lo da a mí porque yo estaba toda emocionada. Y lo leo. Y le digo, primo, pero algo raro pasa. El libro no ha terminado, ¿no? Y no sé por qué Ginny se estaba yendo con Harry al bosque prohibido. Y decía que Ginny le estaba desabrochando la camisa. No. Primo. Ok. Ese era un antecedente de Y Wattpad. resulta que era el fanfiction que habían publicado los piratas como Harry Potter. Harry, por eso digo Harry el Sucio. Harry el Sucio. Harry el Sucio, ¿eh? Sí, pero yo agradezco mucho a mi papá la entrada de esos 3 libros porque realmente fue volver al camino lector y desde ahí ya no parar. No paraste. Sí. ¿Y tú, Héctor? En mi caso, bueno, no era muy fanático de leer. Pero sí me gustaba escribir. Y pasa que cuando tengo 11 años, nos dejan una tarea. Y esta tarea consistía en escribir una especie de cuento, ¿no? Y se me ocurrió escribir una especie de epopeya en la que yo y mis compañeros de salón nos encontrábamos después de 15, 20 años, porque había estallado una 3ª guerra mundial, y en esa 3ª guerra mundial estaban reclutando a todos los hombres y mujeres mayores de 18 años para que vengan a pelear, porque el Perú estaba en crisis. Y dentro de las filas del ejército nos encontrábamos, mis compañeros de promoción, hombres y mujeres, y decidíamos como juntarnos en un pequeño grupo, ¿no? Ya que íbamos a ser enlistados en esta 3ª guerra mundial. Y
Iba narrando capítulo por capítulo nuestras aventuras y desventuras, cómo morían algunos, cómo se formaban parejas, cómo otros iban... Y les encantó. Yo me acuerdo que se peleaban por los capítulos. Yo los terminaba de escribir y me lo arranchaban. Y se lo pasaban. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Incluso una vez un profesor muy exigente de matemática le quitó un capítulo a uno de mis compañeros y lo revisó, se mató de risa, se lo devolvió y le dijo, ya, pero léelo en el recreo, le dijo algo así. Y yo me sentía, pues, un autor de renombre, ¿no? Me sentía... Shakespeare. Y yo dije, qué bacán, yo quiero hacer esto. Dije, yo quiero escribir, no tanto porque... En ese momento no pensé que algún día quizás podría llegar hasta vivir de la literatura, sino simplemente yo dije, yo quiero hacer esto, escribir algo que a la gente le guste y que lo comparta, algo que me entretenga y que a la gente le guste. Pero ahí me di cuenta que si quería escribir, necesitaba leer, porque ahí me iban a dar las bases de el orden correcto de las palabras. Fueron como mis maestros. Y a mí me encantaba la ciencia ficción. Empecé leyendo a Isaac Asimov, a Friedrich Brown. Ese fue mi primer acercamiento directo con la literatura fantástica. Y después ya Harry Potter, que también mi padre me lo regaló en pirata, porque justo habían estrenado de las primeras películas y yo también me recontrapegué. La mayoría de los libros yo los leía en PDF. Descargaba de manera digital porque mi platita que juntaba de mis propinas prefería gastarlo en videojuegos, en tecnología, no tanto en libros. Por más que sean piratas y estuvieran económicos, yo prefería gastarlo en otras cosas. Así que lo leía en digital. Lo leía en mi celular, lo leía en la computadora, ¿no? Entonces sí, eso. Pero igual nuevamente la brecha, ¿no? Sí. La brecha bien El marcada. PDF, ¿no? Porque en nuestro caso no existía PDF, existía, creo... No se llama ni Word, creo. No me acuerdo cómo se llamaba ese programa que todavía no llegó. El Note, leyendo en el Note. No, tenía otro nombre, no me acuerdo, pero bueno. Ya, si alguien se acuerda, alguien que ya esté sobre esos números amplios de los 90, sabrán cómo se llaman esos editores de texto, ¿no? Y con respecto un poco a la literatura fantástica de terror peruana, ¿cómo ustedes conocieron o cómo se adentraron, ¿no? Un poco, creo que Leslie nos comentó un poquitito, pero yo por ahí yo la verdad, cuando yo decido empezar a participar en un club de lectura, fue porque consumía bastante literatura juvenil fantástica, ¿no? No era de leer como que tipo terror ni nada de eso, porque por el mismo trabajo que tenía, y si se dan cuenta, mi biblioteca tiene bastante literatura fantástica, infantil, juvenil, porque eso a mí me ayuda a despejarme, ¿no? Entonces, cuando yo entro a un club de lectura era para también diversificar, y ahí es donde empiezo a conocer, gracias a Fernando, que empezó a recomendar literatura fantástica peruana, porque para mí, en esa época, pues, nula por completo, ¿no? Y siempre recuerdo que él hablaba mucho, y es más, acá tengo el libro, El castillo de los Vangelis, ¿no? Porque justamente Fernando realiza su tesis sobre este libro, ¿no? De Alejandro de la Jara, que es un libro que, bueno, Ediciones Altazor recupera, ¿no? Lo ha reeditado, pero recupera porque se podría decir que es considerado como uno de los primeros libros de literatura fantástica gótico peruano, ¿no? Entonces por ahí, bueno, ahí Fer dio toda una explicación sobre el tema de la parte de los vampiros, el personaje de la mujer, ¿no? Porque no es como que el tipo Drácula del hombre, no. Que como acá el rol de la mujer, y de ahí nos hizo adentrar en varios autoras, ¿no? Y autores, porque creo yo que en el tema de Perú siempre se escuchan más autores que autores también. ¿Ustedes cómo ha sido este acercamiento? Escuchemos a los jóvenes, Marta. A ver, comienzo yo. A ver, me sitúo en quizá mi inicio como lectora de terror
Yo también tuve acercamiento con literatura juvenil. De hecho, recuerdo que en ese momento estaba de apogeo así Blue Jeans. Y ya estaba en su saga, Buenos días, princesa. Buenos días, princesa. Ya, recuerdo comprarme, bueno, mi papá me compró El Pirata, obviamente. Del primero me llamó la atención. Luego fui al segundo y ahí dije, no, esto no me está gustando. Muy meloso ya. Sí. Y en ese momento ya estaba ahí con los cuentitos de Paul, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, ya tenemos, digamos, internet, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y me pegué mucho a los blogs de libros, ¿no? Ujú. Y encontraba de que podíamos tener acceso a estos libros porque habían chicas que creaban sus blogs y te subían la copia digital para que lo descargaras en el PDF. Veía los comentarios, ¿no? Como que sí, qué chévere, yo ya lo leí, ya estoy por terminar la saga o tengo esta otra que es parecida, ¿no? Me pareció muy genial esa dinámica, ¿no? De que podíamos contactar con otros lectores o gente que tenía tus gustos. Y yo elijo carrera de comunicaciones, ya casi finalizando, dije, sería interesante quizá hacer algo con esta, digámosle, pasión que tengo por la literatura de terror, ¿no? Me gustaría informarme más. Y en ese momento yo hago contacto con estos autores, ¿no? De terror peruanos contemporáneos en las ferias, ¿no? Porque aparte de ir a librerías, digamos, la otra opción accesible era ir a las ferias, ¿no? Y además que es súper bonito ir a una feria, pues es toda una festividad, ¿no? Y me sorprendí porque a la hora de buscar estos libros no estaban en Crisol, Ibero. ¿Cómo yo hago contacto con este escritor, no? Si quiero leer otro libro. Solamente eran las ferias. Entonces dije, wow, qué pena de que no se le pueda difundir más al escritor peruano, ¿no? Incluso fantástico, porque si tú le preguntas a alguien, ¿no? Que le gusta el terror, ¿alguna vez has leído un autor peruano? ¿Sabías que existen autores que escriben terror o fantasía, ciencia ficción aquí? No es la respuesta casi siempre, ¿no? Y así es como yo decido hacer Tenebris, ¿no? Y digamos que ese fue mi contacto. Y me di cuenta de que sí habían otros, lectores que estaban interesados en eso, ¿no? Y digamos que ese fue el inicio. El inicio, Eso ¿verdad? fue en el 2016. Ese libro que tienes ahí que mencionas Del castillo. del Castillo de los Banquejeles del 2017 fue uno de los primeros que también encontré. Es un rescate literario muy chévere. Ujú. Y sí, ese digamos fue mi primer contacto. El primer contacto. ¿Y Héctor, y tú? En mi caso, yo me iba más para el área de ciencia ficción y no leía ningún autor nacional. Tampoco no sabía si era como... Si había muchos, ¿no? Yo estaba seguro que por ahí había uno que otro autor, pero no era mucho de leer nacional. Hasta que se me da el bichito de querer publicar. Entonces, en una nota que hago en la universidad, decido ir a mi primera feria de libro y encuentro pues a las editoriales peruanas que estaban ahí, que presentaban autores. Compré alguno de estos libros. No puedo mencionar a los autores porque tiempo después los he conocido y Y va a hablar mal de ellos. y no resultaron ser como De tu yo. agrado. Exacto. No tanto de mi agrado, sino no resultaron ser las personas que yo pensé que eran. Como personas, o sea, aparte de lo que Del- habías leído, el contenido versus exacto. la persona. Ok, Exacto, ok, exacto. ok, Yo ok. estaba muy... En algunos de ellos me fascinó su trabajo, pero cuando los llegué a conocer... Supongo que dentro del mundo de la literatura, entre autores también hay cierta rivalidad, ¿no? Entonces, por eso no los voy a mencionar, malditos. Pero A nosotros nos gusta el chisme. por si acaso, ¿eh? lo curioso está que también ahí me di cuenta de algo. Aunque yo escribía más ciencia ficción y yo estaba escribiendo 2 manuscritos y tenía la intención de publicar uno de ellos, uno se llamaba DNA, que era de ciencia ficción, y había otro más, que este era más como una saga, que se llamaba Catápolis. Luego me di cuenta que, al menos en el mercado peruano, había una movida un poco más grande con la literatura de terror. Entonces dije, claro, puedo dejar estos manuscritos por mientras y ver más por el área en la que se tenga un poco más de posibilidades de publicar, porque pues mis intenciones eran publicar y yo como publicista me encanta la literatura, me encanta este mundo, pero también
yo quería pues adentrarme y no fracasar en el intento, ¿no? Que quería adentrarme y sacar también un beneficio, ¿no? Poder que se vuelva una profesión que me gustara porque la literatura es una pasión, pero creo que a todo literato le gustaría poder llegar a vivir 100% de su pasión, ¿no? Y me nutro con ciertos autores peruanos, algunos de ellos se volvieron mis colegas, finalmente conozco a mi casa editorial y ya no he parado. Conozco ahora una gran cantidad de autores nacionales, en algunos casos como director editorial del sello Carnival, recibo manuscritos, Ah, mira, qué loco. y puedo evaluarlos y puedo dar veredictos, he dado consejos, e incluso ahorita estoy pensando, bueno, ya es un proyecto que Normal, puedo dar la primicia, no, es que sí. voy a sacar una revista de microrelatos de terror. Ah, mira, qué locazo. Bravo, 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 bravo. Y Discúlpeme. ahí está, llegó con delay. Pero sí, ese ha sido mi acercamiento y me doy cuenta que en el Perú hay un buen mercado. Hay gente que está dispuesto a comprar, a apoyar. Mi cuentario Larvas, que fue mi tercera publicación, estuvo dentro del ranking de los más vendidos en la FIL. Agoté tirajes, bueno, tirajes de 500, pero siguen siendo tirajes importantes para No, un autor Nobel, ¿no? Y para el mercado peruano que tenemos, ¿no? Porque hasta ahora hay ciertas... no sé si veto, ¿no? Retinencia, ¿no? Sí. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, hay algunas ideas que siempre escucho, ¿no? Por ejemplo, la clásica apoya al autor peruano porque solo es peruano, Ah, exacto. ¿no? Y no, yo creería que deberíamos ir más con el pensamiento de, claro, sí, hay autores peruanos y la idea es que tú como lector los descubras, ¿no? Y Tal cual. veas qué tal es la calidad de... Por ahí hay gente que le gusta por ahí hacer sus reseñas y yo qué sé. Y esa es la idea, ¿no? Seguir impulsando, por lo menos desde mi lado con Tenebris siempre fue esa la iniciativa. Y me da gusto que hasta el momento pues hayan surgido otros proyectos más o menos de esa misma línea, ¿no? Y que sigamos compartiendo la literatura o sea, peruana, fantástica, de terror o cualquier otro género, ¿no? Eso sí. Y Magda, tú, ¿cómo te acercaste a la parte de la literatura fantástica, de terror, ciencia ficción peruana? En mi caso creo que también me abrió las puertas Fernando, porque Fernando, ¿te acuerdas que nos hizo comprar un compendio? No, y Fernando, El de Clemente el de Palma. Clemente Palma, Exacto, porque sí. hasta el momento yo solamente había escuchado a Ricardo Palma. Ujú. Y hasta ahí llegaba, ¿no? Pero luego nos dijo que su hijo había escrito ciencia ficción. Y yo, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Perú? ¿En Perú había habido ciencia ficción? No puedo creerlo. Y nos fuimos a la FIL y en la FIL estaban vendiendo En Católica, la católica, sí. estaban vendiendo un compendio, 2 volúmenes de Clemente Palma. De Clemente Palma, es Ya, verdad. ella agarró Carol agarró su volumen, Fernanda, no, yo agarré mi volumen, creo que Kimberly también, no me acuerdo. No, ¿Quién más? Raúl. Raúl agarró su volumen y se agotó. Y se Ya agotó. En los últimos que quedaban en Es, en, es, en, ese, y no en he esa vuelto a feria. ver, ¿No? reedición, no. ¿No? ¿No vuelto? No hay. ¿No hay? No, lo único, hace No, poco, ujú. justo en esta última FIL, sacaron una antología Amotape. de Amotape, sí. Oh. Eso es lo Ah, único. mira, Es no lo sabía. único. O si tú me dices, yo ni me entero, ¿ah? Con eso fue, ya no hubo más. Wow. Y sí fue, realmente Clemente para mí es el pop peruano. Tiene mucha influencia, pero a la vez ha hecho el terror suyo. No es una copia de Poe. No, obviamente Él, que no. él tiene sus cosas, obviamente porque todo autor tiene una influencia, ¿no? Algo a que emular, pero es Clemente y es su manera de narrarte todas las cosas. Yo voy leyendo de él más de 7 cuentos, así, y todos son muy buenos. Luego de Clemente, ya conocí a Clemente, Ujú. siguiendo el canal de Leslie, agarré un compendio de cuentos, creo que ahí también hablamos con Leslie por primera vez, que fue cuando reseñé Tenebra. Claro. Tenebra. Es que te acuerdas que también Fernando siempre nos llevaba a Pandemonium. Sí, claro. Siempre nos llevaba a Pandemonium a mirar libros en Pandemonium, ¿no? O sea, siempre íbamos y terminábamos en Pandemonium. Él nos hacía recorrer todo, la verdad. Pero a él le gustaba bastante el terror. Sí. Creo que por ahí fue que compré Tenebra y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad
a cuentos peruanos. A mí me hizo comprar Fantasmas del Japón, por ejemplo. No, bueno, pero- Yo sé, pero cómprate. Y yo obediente me he comprado. Bueno, después, A mí me hizo comprar el de Geniva también. 7 cuentos de... Sí. Paseos por la niebla. Siete paseos por la niebla, sí. Que después me la presentó a Geniva él en una presentación de un libro que también tuvo, ¿no? Ay, Diva es una linda persona. Ujú. Yo lo he conocido ahí en Placeres Compulsivos, ¿no? Por la presentación del libro de Ellen, ¿no? Ajá. Sí. No, hermoso, hermoso. Bueno, retomando lo de Tenebra, me pareció que habían autores muy buenos Ujú. y otros que tenían géneros que a mí no me gustaban. Por ejemplo, había uno que era super gore, pero un gore que no tenía mucho sentido para mí. O sea, para el gore debe también haber una historia, ¿no? Aunque sea, no vas a decir, ya, están despedazando gente y punto, ¿no? Y entonces esto no me cuadró algunos de los cuentos. Por eso el Tenebra creo que tuvo 3 puntos y lo reseñé como Ujú. favoritos. Y Leslie me comentó. Ok, Me ok. comentó. Ahí también descubrí su cuenta. Y lo siguiente que agarré y que me gustó mucho fue haber descubierto la Astenia en la Riva de Llora. Uy. Ok. También fue por Leslie justamente, porque ella lo mencionó que había estas maquinaciones. Con mi esposo queríamos comprar cosas peruanas, relatos peruanos, y compramos de maquinaciones, compramos un compendio de cuentos que sacó Pandemonium, de mujeres nada más. ¿Mm? No me equivoco. El día que regresamos, algo así. No, es uno grande, es uno grandecito, con Ucrónica creo que es. Ah, Ucrónica. de autoras. De autora, sí, Ucrónica, y otro más compramos. Y yo me devoré la Astenia. La Astenia me encantó. Uno, porque, bueno, es una escritora de hace 100 años, más de 100 años. Y su primer cuento es, digamos que es inolvidable, ¿no? La reflexión que hace, en ese cuentario tiene, son como 11, 12 cuentos. Pero el primero se llama El cuento del sepulturero. Y en esta historia, uno de los protagonistas va a narrar, va a contar una experiencia paranormal que tiene en un cementerio. Ujú. Y donde los muertos, al parecer, en el día de Todos los Santos, quieren retornar a sus casas porque están preocupados por la gente que dejaron atrás. Y el ángel de la muerte les permite ir a sus casas. ¿Ese es el de las velas? No, Ah, ya. Es que hay uno de las velas también, sí. les permite ir a sus casas, y les permitiría quedarse en sus casas si es que la gente los recibe, si es que deciden quedarse con ellos. ¿Como Coco? Algo así. La cuestión, Leslie me dice, no, más o menos. Más o menos. y ahí vamos a ver que justamente el cuento habla sobre la muerte y cómo la gente tiene que seguir viviendo después de sus muertos, ¿no? No se puede quedar estancados en la persona que se fue. Es muy bonito, es muy interesante. Pero ese es muy, cuento. muy triste, ¿eh? Porque ahí, a ver, voy a tratar de no hacer el spoiler, pero el protagonista es una persona violenta. Nos habla sobre su familia, sobre todo la relación con su madre, y ahí es cuando el ángel, ¿no?, le pregunta a qué persona reviviría, ¿no? Ujú. O, perdón, me estoy confundiendo, es al revés. Ajá. La madre es Es el la- que recuerda a su hijo, ¿no? O sea, él es uno de los que está, regresan todos, ¿no? Sí. Regresan todos los muertos, Sí, sí, menos sí. uno. Claro, ajá. Y- No spoilemos, pero sí. Pero es que es triste, es triste. Ok. Es triste, Sí. es triste porque por lo que ella nos dice con el relato, ¿no? El final es, no es revelador, sino que es como un secreto a voces, ¿no? Ujú. Sabemos que eso es posible, que es porque ciertas cosas solamente las puede perdonar una sola persona. Exacto. Ok. Sí. Y sus cuentos son, creo, como un toque así medio moralista, ¿no? Como que Sí. hay este consejo, tipo las fábulas, ¿no? Que al Ujú. final te sale el aprendizaje. Ujú. Ya, sus cuentos como que tienden a eso. Ah, eso de... Sí. Aparte que, bueno, la gente también está obviamente influenciada por la religión de la época. Sí, claro. Y se nota, ¿no? Porque hay varios relatos que tienen nombres bíblicos, o una mención de Jesús, por ejemplo, ¿no? La lanza del Longino, por ejemplo. Mm. O sea, sí, hay, pero es su época. Sí. Su Ujú. época es parte de lo que ella vivía y ficcionaba con eso.
Y un poco de lo que están hablando ahorita y mencionando autores, ¿qué autores recomendarían cada uno de ustedes? Héctor, tú, Autores, o autoras peruanos. autoras. Bueno, del género de terror. Justo ahorita estoy incursionando un poco más en el mundo del microrrelato Ujú. y definitivamente de autores peruanos, Fernando Iwasaki es básico. Ricardo González Vigil ha sacado un libro que se llama Microrrelato Peruano. Es un compendio absoluto del microrrelato hecho en el Perú, con antecedentes, con bases, hasta con corrientes de autores que ni te imaginabas que tenían microrrelatos, como César Vallejo, Ricardo Palma. Es impresionante, es una biblia para todo aquel que quiere entrar en el mundo del microrrelato. También descubrí una revista que también publica el libro que es Plesosaurio, que está dentro del mundo del microrrelato, que también es increíble, hacen un trabajo magistral, hacen reseñas, hacen recomendaciones, los microrrelatos que están ahí son de los mejores autores del Perú, que yo no, bueno, yo consideraba que era un nicho, pero en realidad hay muchos autores peruanos que están dentro de este género, este subgénero, entre comillas, y que están que la rompen, solo necesitan exposición. Por eso también quisiera poner mi granito de arena al crear la revista Epitafio, que es una revista de microrrelatos que busca de igual manera promover el género del microrrelato en el Perú, a nivel nacional, incluso internacional, y además dar la posibilidad es que los autores que publiquen al final del año puedan sacar, o sea, se compile todo en un libro y sea presentado en las ferias del libro, que esa es la meta, ¿no? Darle más voces. De ahí, sí, en el mundo de la ciencia ficción, yo siempre recomiendo a Friedrich Brown porque siento que es un autor que a la fecha está como descontinuado. Y lo que me parece un delito, porque él realmente me hizo apasionarme por los cuentos cortos, los finales plot twist y la imaginación, ¿no? La creatividad. Él tiene un libro que se llama Marciano, vete a casa, que es de mis favoritos, porque tiene una temática innovadora, sus personajes son muy realistas y el final es hasta ahora, tengo teorías. O Universo de Locos, Luna de Miel en Marte. Tiene incluso un cuento corto, un microrelato, que por un tiempo fue el cuento corto más importante del mundo, que se llama Knock, que parafraseándolo es algo así como: cuando el último hombre se vio solo en la habitación, alguien llamó a la puerta, ¿no? Que era el microrelato más corto, Más corto. hasta que fue destronado por El dinosaurio de Augusto Monterroso, creo que era, el guatemalteco, y posteriormente por El silencio, que es solamente eso, El silencio, En silencio. título, no hay texto Lo he y se acabó. visto. Ok. Impresionante. Pero sí, esas serían mis Tus recomendaciones. recomendaciones. Leslie, por tu lado. Peruanos, ¿no? Sí. A ver, hay un autor que creo que todo el mundo conoce, ustedes también lo quieren mucho, de hecho ya ha pasado por aquí, que es el querido Daniel Salvo. Me parece genial su trabajo. Él también comenzó al inicio, no, les comentó, ¿no? Con Sí, un blog, ¿no? exacto, También tal cual, difundiendo. sí. Y me parece muy ingenioso por las temáticas que aborda, ¿no? O sea, claro, hablamos de género fantástico, pero también una forma de hacer crítica frente a temas sociales, ¿no? Peruanos. Él creo que es, o sea, las temáticas que yo veo ahí son clasismo, racismo, cosas políticas también, ¿no? Ujú. Y eso es genial cuando puedes abordar esos temas, ¿no? Y crear conciencia quizá, o por lo menos alguna reflexión a través de la ficción. De allí hay otro autor que me gusta mucho, que de hecho que hay un librito que es Carlos Carrillo. Quizá no sea del gusto de todos, ¿no? Sobre todo para lectores un poco más sensibles. Carlos Carrillo quizá va por una línea más del horror, ¿no? De lo grotesco, cuerpos cercenados, no sé, aberraciones, ¿no? Pero también toca el tema del monstruo humano, ¿no? El asesino. También hay mujeres asesinas, que me llama Ujú. mucho la atención. Y va por esa línea, ¿no? De allí autoras, de hecho,
cuando yo también he tratado de hacer como una lista, ¿no? De qué autoras peruanas tenemos aquí que se enfocan en terror. No, no hay en realidad, ¿no? Quizá las enmarcamos más en lo fantástico Ujú. y sobre todo son contemporáneas, ¿no? La única creo clásica que podría entrar ahí con Clemente Palma, con Abraham Valdelomar, pues serían la querida Lastenia, Ujú. pero no hay otra más. O quizás sí que todavía no está descubierta, ¿no? Y la idea es tratar de como que de difundirlas, ¿no? Así que podría mencionar, por ejemplo, Genida Fernández, me encantan sus cuentos. También Tania Tinyala, Tania Tinjala. ella también escribe muy chévere. Creo que es una de nuestras exponentes en ciencia ficción a nivel Hispanoamérica más importantes, ¿no? Por ejemplo, fue compilada en la antología Insólitas, que está en Páginas de Espuma, pero igual ella tiene un montón de publicaciones afuera. Y yo creo que con ellas Sí. podría ser Tinjala. unas buenas recomendaciones como para empezar en lo fantástico peruano, ¿no? Y tú, Magda, y te veo con unos libritos en la mano. Completando lo que decías de Tania Tiyala, les recomiendo mucho el librito es El vuelo de los Nictálopes. Sí, La bueno, ciudad, me La ciudad parece, de de los los Nictálopes, La Nictálopes. ciudad de los Nictálopes. Eso me cambiando el título. Pero es excelente, esa es una novela distópica, muy buena, cortita, muy buena. Por otro lado, justo estaba buscando en la FIL, encontré este año varios cuentarios. ¿Cuánto lo tengo acá? Son dos antologías del sello de Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto. Una es Sombra Fúnebre y otra es Presencia Tenebrosa. Y esas son recuperaciones de terror, justamente de varios autores peruanos. Lo que me encanta de estas recopilaciones es que te da una primera muestra sobre el autor y otras, cómo llegar a otros libros de ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, me he logrado bajar de cuentos autores que sí me han gustado, que también habían publicado en Kindle, entonces he podido bajarme. De aquí, por ejemplo, podría mencionar a Marco Antonio Yauri, su cuentito El abogado, que es sobre una mujer que está haciendo fotografías, casi llegan al atardecer, y entre que está haciendo la fotografía se da cuenta que en la foto, al fondo en el faro, se ve como si hubiera alguien que se estuviera ahogando. Y la curiosidad le gana y va hacia allá a ver qué es lo que ese bulto que ve en las fotos, ¿no? Con resultados bastante terroríficos. Bastante terrorífico. Ajá. Luego está, bueno, a él ya lo había leído, a Carlos Mundívar ya lo había leído antes. Por acá también hay otro cuentito que se llama Llanto al amanecer, que es sobre un hombre que pareciera tener encerrado a un licántropo, pero con una vuelta de tuerca muy interesante, saliendo un poco de lo que estamos acostumbrados con el tema de los licántropos. Este, y ahí estaba leyendo también El Fantasmoscopio. Este Oh. es de Carlos Enrique Freire. Lo tenía en la biblioteca hace bastante tiempo. Y me llamó la atención, eso lo compramos con mi esposo, porque sonaba interesante, ¿no? Fantasmoscopio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es? ¿Una máquina para ver fantasmas o qué? Y en efecto, la historia es sobre una periodista que recibe un llamado de una persona que ella ya conocía de su niñez, que ha inventado un aparato para poder comunicarse con los muertos, pero no es cualquier aparato, no es una ouija ni nada por el estilo, es un aparato electrónico donde no solamente puedes conversar con la persona que tú quieras, sino que también puedes verla, pero en su imagen como un animal, calva y iluminada, ¿no? Y todo este furor por conocer o volver a hablar con tus seres queridos causa un revuelo a nivel mundial. Y bueno, con ciertas consecuencias. Y aquí se ve bastante el tema del racismo de nuestro Perú, las mafias, las ganas empresariales de tratar de conseguir este artefacto, ¿no?
me ha gustado bastante. esa novela. Te ha gustado bastante. Yo de mi lado quiero por ahí recomendar a un compilador, se podría decir, a José Luis Guardia. Nosotros en su momento, cuando tuvimos un trabajo ahí con Les y las chicas, lo entrevistamos. A José Luis también lo pueden encontrar por las redes y pueden comprar ahí sus libros, que él tiene compilaciones de cuentos y leyendas, por ejemplo, de cementerios. Tiene Lima Fantasma y también cuentos del mar peruano, ¿no? Entonces lo que hace José Luis es recopila todos estos cuentos, toda esta oralidad que tenemos cada uno, que hemos escuchado de niños en las diferentes regiones de nuestro país, y las ha colocado, ¿no? Aquí. Él también últimamente está participando en paseos, creo que de Lima, ¿no? Sí. Y él acompaña y hace Claro, es sus que él relatos, es ¿no? cuentacuentos. Exacto. Claro, eso no me cuenta. Se conoce más como Papo Cuentacuentos. Papo cuenta, eso, exacto, como Papo Cuentacuentos, y pueden ahí comprar y estar atentos también a sus redes, porque lo que hace él es hace recorridos y va explicando. Entonces, un poco también para los que estén aquí en Lima, conocer un poco más de esta Lima fantasma, ir a los cementerios y conocer todos estos detalles que creo yo que a veces se olvidan, ¿no? Y que todos tenemos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado como tal, ¿no? Y es genial escucharlo hablar, porque a mí me encantó lo que nos dijo, ¿no? Y cada vez que voy a provincia, a un lugar nuevo, no visito las iglesias, visito sus cementerios. Sus cementerios, tal cual, tal cual. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Quiero agradecerles a Héctor, a Leslie por haber estado acá con nosotros. Y ya saben, le dan me gusta. Nos vemos de aquí dentro de 15 días. Chicos, yo no sé si quieren dar ahí un mensajito. Sí, o sea, agradecer porque es un gusto estar aquí con ustedes, chicas. Quizá repito mis redes, ¿no? Me pueden ¿Sí? encontrar como Tenebris Blog en Instagram, YouTube, TikTok, por ahí. ¿Y cada cuánto te estás reuniendo con Tenebris? Ah, claro, tenemos nuestro club de lectura, Leyendo con Tenebris, ¿no? El nombre más creativo que se me ocurrió. Tenemos una lectura mensual, siempre son el último sábado de cada mes. Así que cualquiera que quiera registrarse me puede buscar en cualquier red, me escribe y por ahí le doy la información cómo registrarse, ¿no? Para febrero vamos a estar leyendo a Inés Redondo y en marzo a dos autoras contemporáneas, a Liliana Colanzi y se me fue la otra autora. Pero ¿Y en abril con quién estás? en abril vamos a leer, me parece, a Matheson con una novela corta que es Soy Leyenda. Soy Leyenda. Ok. Y Héctor, ¿dónde te ubican? Y ahorita, ¿dónde estás trabajando? Claro. ¿No? La editorial, porque estás hablando que tienes Sí. varios proyectos, ¿no? En mi caso, me pueden seguir como escritor en amef.93 en Instagram o amef.fm en TikTok. En Instagram subo pequeños microrelatos o contenido que tenga que ver con mis libros, con mis obras, mientras que en el TikTok subo microrelatos de terror narrados por mí, con imágenes, ¿no? Para promover este género de microrelatos y además presentar mis obras. Además, como director editorial del sello Carnival de la editorial Speedwagon Media Works, estamos aceptando manuscritos, así que si en la audiencia hay un aspirante a escritor o un escritor publicado que quiere una nueva casa editorial, puede escribirnos en Speedwagon, es speedwagon.media.works@gmail.com o a edicionescarnival@gmail.com o directamente a través de mi Instagram. Aceptamos novela de terror, ciencia ficción, del género young adult, así que si es violento, si es gore, si tiene contenido suculento también, adelante, pueden enviárnoslo. Ok, podemos invitarlo para apuntemos, por favor. Si tienen cuentos, pueden enviarlos también, porque cada cierto tiempo tenemos convocatorias. De hecho, ahorita Carnival tiene una convocatoria en patrocinio con Tenebris para una antología de cuentos de vampiros latinoamericanos. ¿Hasta cuándo pueden enviar? Hasta abril, hasta el 24 de abril. Ok. De igual manera... Hasta el 30.
Perdón, hasta el 30 de abril, nueva fecha. Y también vamos a tener uno de novela negra, vamos a tener, o sea, novela policial. También vamos a tener una convocatoria sobre relatos de ciencia ficción con una temática ecoamigable, ¿no? Llamado Ayupunk. Y vamos a tener más convocatorias que seguramente van a ir surgiendo a lo largo del año, así que si tienen cuentos de estas temáticas, esténse atentos y envíenlos. Y finalmente, si su género también es microrelato, este lunes se va a sacar la primera convocatoria de la revista Epitafio, que son microrelatos de terror. De igual manera, es una revista que se va a publicar de manera bimestral, 5 ediciones hasta llegar a noviembre, ya que de ahí, de todas las ediciones, se va a hacer un compilado y se sacará a modo de libro que será presentado, si todo sale bien, en la Feria Ricardo Palma del mes de diciembre. Así que es una buena oportunidad para aquellos que también quieran presentarse y quieran ser autores publicados. Así que Muchísimas gracias. Y Magda, no sé, ya nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, bueno, recordarles por favor que nos califiquen con 5 estrellitas. Nos ayuda un montón en el podcast. Y hasta la próxima. Cuídense mucho, estamos hablando. Bye bye. 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 Chao, chao. hablamos.